tardes. Ya vamos a iniciar hoy con la unidad número 1, que lleva como título Introducción a la electrónica y teoría del diodo. Antes de entrar a hablar un poco de los contenidos de la clase, quería mencionarles que en plan de evaluación, ya ustedes lo deben haber visto, están las evaluaciones y está el material que se va a evaluar. También está el programa en la plataforma, lo que contiene los distintos puntos. Y ahora les voy a terminar de recordar las otras 3 unidades que van a ver, que sería la unidad 2, transistor PJT, amplificación y conmutación. En la unidad 3, trata de los circuitos eléctricos e integrados. Y por último, la unidad 4, diseño de circuitos electrónicos. Ya para empezar, un poco, les voy a dar una breve explicación sobre qué es electrónica. En el campo de la ingeniería, carrera que ustedes están estudiando, y en la física se estudia el diseño y la aplicación de dispositivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones y por medio de ello se genera la electricidad. Más adelante vamos a hablar lo que es de electrones y el funcionamiento de eso, porque eso está en la combinación de la unión P, la unión PNP, la unión NPN, que es básicamente cómo se genera la electricidad, y en el diodo, que es un tema de hoy, se usa esa tipología, la unión PN y la unión PNP. También en electrónica está presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo se basa en electrónica. Una tablet, un computador o un teléfono móvil, está presente la electrónica. En las computadoras, por ejemplo, etcétera. En la introducción a la electrónica, también podemos ver en esta diapositiva un pequeño concepto. Habla de la ingeniería que aplica los conocimientos matemáticos en el estudio de los sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control de flujo de electricidad. Anteriormente hablé de los electrones, cómo pasan de un estado a otro, así es que fluye la electricidad. Los semiconductores, como pueden observar, son materiales capaces de actuar como conductores eléctricos. También están presentes ellos para sensar temperatura, también para sensar presión. Son elementos que trabajan para hacer esos trabajos. También la intensidad de campo eléctrico serían los transformadores, el campo magnético, que es lo que también vamos a tocar acá en este tema hoy, parte de lo que son los transformadores y los elementos semiconductores, que son los diodos, los transistores, los MOSFET. Más adelante se los voy a mostrar. ¿Cuáles son los tipos de semiconductores? Existen dos, el extrínseco y el intrínseco. Los extrínsecos, como pueden observar allí, son el proceso de impurificación que se conoce como dopaje. Es el tipo de impureza que se le añade a un semiconductor. Así se hallan los tipos de semiconductores extrínsecos. En cambio, los intrínsecos es aquel que está formado por un solo tipo de átomo. Están hechos de germanio, de silicio. La mayoría de dispositivos electrónicos vienen hechos de ese material. Y abundan también en la naturaleza, porque ellos soportan altas temperaturas. Son buenos para eso. Para continuar con otros ejemplos, tenemos en este cuadro comparativo lo que son hechos de silicio, de germanio y silicio, y de arsenio con galio.
Los semiconductores más utilizados en la industria electrónica son los de silicio, lo que puede decir los diodos, los que están hechos con ese material. Conforman también circuitos integrados, que son los integrados, para dar un ejemplo, que el que trabaja en una fuente de poder que dé los voltajes, los integrados leen esos voltajes, los comparan, si está bien el voltaje pasa, si no pasa, o se corta en ese punto porque está dando un valor que no es. Los integrados tienen ese valor de comparar. Las aleaciones de germanio y silicio son empleados en circuitos integrados de alta velocidad. ¿Cuáles son? Como observan allí, las guitarras eléctricas sería uno de ellos, que es un instrumento electrónico. También un bajo, de esos que se usan en la música, conectado hacia los aparatos, son instrumentos electrónicos. También otro ejemplo de semiconductor es el arsenuro de galio, que es lo utilizado en los amplificadores de señales, con alta ganancia y de bajo nivel de ruido. Ahí entrarían los operacionales, los amplificadores operacionales, señales, etc. Acá es donde venía yo a hablarles de la unión PN, que mencioné anteriormente, que habla de los electrones que son positivos y llegan hacia los huecos que son negativos para producir la unión PN. Lógicamente dijimos antes que la suma de las cargas de dos cristales está en esta unión y entonces sería neutra. En la zona N tenemos electrones libres y en la zona P tenemos huecos, que es lo que acabé de explicar, en espera de ser rellenados por los electrones para que haya la conducción. El modelo del diodo ideal. ¿Qué quiere decir este modelo? Para mi concepto, ese es el que trabajaría perfectamente un diodo. Pero ¿qué pasa? Existen diodos normales y diodos Zener, y a veces el diodo ideal en la vida real no existe, solo como en el papel, diría yo. ¿Por qué? Porque un diodo ideal, ¿qué es? Actúa como un conductor perfecto cuando el voltaje se aplica hacia adelante y como un aislante perfecto cuando el voltaje se aplica en polarización inversa. ¿Qué quiere decir? Cuando un diodo pasa la corriente en su forma normal, él está polarizado positivamente y trabaja y hay corriente. Pero cuando está polarizado inversamente, aplica el voltaje que pasa, no pasaría, o sea, se corta, no hay conducción. Por eso es que cuando se está a través del ánodo y el cátodo, el diodo conduce y la corriente hacia adelante. Cuando se aplica voltaje a la inversa, el diodo no conduce, que es ninguna corriente, es lo que estoy diciendo. En estas aproximaciones que vienen ahora, se habla de lo que es la posición vertical y una horizontal, que esto sería en la fórmula, en parte normal, cálculo idóneo, que es esta que tenemos acá, esta gráfica. Polarización directa conduce, polarización para este lado no conduce. ¿Qué tenemos ahora? ¿Alguna duda por acá? No sé si estoy hablando de teoría, alguien tenga una pregunta de los diodos o de la conexión de la unión PN y PNP, que eso ya es más casi que cuando se generó la electricidad, diría yo. Se puede ver que el diodo recibe el voltaje directo en esta aproximación. Conduce inmediatamente a una cantidad infinita, como se pueden observar, va hacia arriba,
Y cuando el voltaje inverso se alimenta del diodo, no conduce, que es lo que está haciendo, hacia la izquierda. Ahí en la diapositiva, como pueden ver, dice que no conduce corriente en absoluto. No importa cuán grande sea este voltaje inverso, no conduciría igual. Estas son las circunstancias de los diodos ideales, para que ustedes sepan. Vendría la siguiente aproximación más adelante. Aquí todavía seguimos con la polarización directa y la polarización inversa en forma de circuito. Un circuito normal con una fuente y una resistencia de una sola malla. Aquí se calcula la corriente como la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, y el voltaje sería del diodo 0. Aquí, como está el circuito abierto, cuando hay polarización inversa, el voltaje del diodo es igual al voltaje de la fuente. Y la corriente sería 0. Como se ha visto entonces, el diodo actúa como un interruptor, lo que vimos anteriormente acá, como un switch. Aquí está cerrado, aquí está abierto. Abriéndose o cerrándose, dependiendo si está en inversa o en directa, polarizaciones, exactamente. Para ver los diferentes errores se cometerán, hay distintas aproximaciones. Es lo que estoy hablando. Ya hablamos de la primera aproximación que tenemos aquí. Ya vendríamos cuando es diodo ideal, vendría la segunda aproximación. En polarización directa, ya más con cálculos y más con fórmulas, pues en un ejemplo sencillo, ya con valores, esto está polarizado directamente y tenemos una fuente de 10 voltios. Calculamos la ley de Ohm aquí, y si haya la tensión sería 10 voltios. La potencia de carga va a ser la suma o la igualdad de la suma de las potencias, de todas las potencias. Claro está. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Si se calcula 100 miliwatios. La potencia disipada del diodo es 0 vatios. Y la potencia disipada total es la suma de la potencia del diodo más la potencia de la carga, y me daría 100 milivatios. Por eso es que aquí hablaba anteriormente de que el voltaje era igual, y en la potencia sería aquí 100 milivatios igual a la potencia esta, 100 milivatios. Acá sí llegamos ya a la segunda aproximación, me estaba adelantando, ya la tenemos aquí. La exponencial siempre va a partir, aquí en esta segunda aproximación, del 0.7 voltios. Este es el valor de tensión umbral para el silicio, porque suponemos que el diodo es de silicio, claro está. Si fuera de germanio, se tomaría un valor de 0.2, más hacia acá, diría la gráfica. En esta parte explica como se hizo anteriormente con el circuito anterior, pero ya como hay él arranca en 0.7, ya el voltaje del diodo es igual a 0, ya no es lo mismo. La corriente sería voltaje de la fuente menos 0.7 voltios entre la resistencia, y aquí haría otro valor, y el voltaje del diodo es igual a 0. La corriente aquí sigue siendo igual a 0, en polarización inversa.